Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este webinar. Hemos querido que todos los jueves hacer un webinar, por eso lo llamamos los webinars de información, de contenido para todos ustedes que nos escuchan, que siempre están pendientes, que nos escriben, nos mandan correos electrónicos sobre las oportunidades que hay acá en Estados Unidos, en la Florida, para estas personas, para ustedes que andan buscando cómo dolarizar su patrimonio, cuáles son las razones por las cuales todo inversionista importante quiere tener una propiedad inmobiliaria aquí en Estados Unidos, especialmente en la Florida, y también para aquellos que piensan en un corto o mediano plazo venirse a vivir, mudarse aquí a este gran país. Bienvenidos. Vemos ya varias personas acá que siempre están pendientes con nosotros. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de este canal en el chat. Pueden consultar que las responderemos. ¿Ok? Bien, pues como les decía, es interesante. Siempre hay preguntas sobre qué me motiva, qué debo hacer o cuál es el proceso que yo tengo que hacer para adquirir una propiedad en Estados Unidos. Y también esto va acompañado de miedo, en algunos casos no miedo, sino incertidumbre, pero sobre todas las cosas, a veces hay situaciones que escapan de la realidad porque hay mucho amarillismo. A veces, hoy me decía una señora, es que alguien me dijo que si yo compraba una propiedad en Estados Unidos y yo me voy a vivir allá, y si luego no puedo resolver mi situación legal, voy a perder la propiedad. Y la pregunta sencilla que le hice fue si quién era la persona que le había dado ese consejo. Simplemente alguien que escuchó de alguien ese tipo de comentarios que no tienen ningún fin positivo y nada más allá lejos de la realidad. Una persona que esté en este país por su situación legal dentro del país vaya a perder una propiedad. Eso no existe. Incluso hay tres maneras que le comentaba a la señora que puede hacer con esa propiedad. Primero, venderla. Si ve que no va a venir para acá y que quiere recuperar su inversión, la vende con el atenuante que cuando la venda va a tener una plusvalía en su bolsillo, porque seguramente cuando la compró valía menos. Eso es lo que ocurre acá. Segundo, lo que puede hacer es rentarla. Esa renta es totalmente legal, se la hace a cualquier persona que ella conozca y esa renta le va a servir para pagar la propiedad mientras sigue ganando dinero. Y la otra simplemente pues dejársela a algún familiar, algún amigo, algún conocido para que tenga uso de esa propiedad. Así que no vayan a pensar que cualquier persona que dice algo, pues porque lo diga ya es suficiente y es cierto. Ahora, vamos nosotros a comenzar nuestra exposición. Aquí les traigo una pantalla. Hice una presentación para ustedes relativo a las razones y cómo dolarizar su patrimonio aquí en Estados Unidos. Permítanme, para los que no me conocen, mi nombre es Edgardo Boscana, hablándoles un poco acerca de mí. Soy licenciado en Real Estate aquí para todo el estado de la Florida, también para el estado de Georgia. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors. Soy especialista en asesorar a inversionistas extranjeros y trabajamos con un equipo multidisciplinario que le va a ayudar a usted a tener una inversión segura y sin ningún tipo de riesgo para que sea exitosa. Este equipo que nos ayuda son abogados, equipos financieros, contables, administradores de propiedades y también para decoración de interiores. ¿Ok?
Si quieren hablar conmigo por WhatsApp, mi número es el 470-455-3703. También les comparto acá eh, mi código QR donde ustedes le pueden tomar una foto y inmediatamente le da acceso a mi WhatsApp para que conversemos sobre cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, decíamos por qué el interés de los inversionistas latinoamericanos en los últimos años de invertir en bienes raíces en la Florida. Perdón. Pues, simple y llanamente, este país ha sido uno de los países que tiene la democracia más antigua del mundo, más de 200 años de democracia, donde no ha habido un golpe de Estado, algo que ocurre con mucha frecuencia en Latinoamérica. Digamos que hoy en día no son de hecho, pero sí de derecho, porque hay algunos regímenes, gobiernos que simplemente minimizan los derechos de las personas y origina que todo el mundo o mucha parte de su población empiece a emigrar. Ahora, la razón, dirían los abogados, es porque aquí en este país, simple y llanamente, hay seguridad jurídica. Aquí nunca vamos a conseguir, en Estados Unidos, una dictadura, nunca vamos a conseguir un régimen de facto o unos tribunales que estén en favor o en contra de alguien por su creencia religiosa, social y mucho menos política. Entonces, esa es la base de la democracia americana, donde el que tiene razón se la van a dar, el que no tiene razón pues no se la van a dar, independientemente de quién vaya a ser. Entonces, o quién sea la persona que esté en el conflicto. Por eso es que muchísima gente de todos los países del mundo vienen acá a Estados Unidos a dolarizar ese patrimonio, ¿verdad? A través de finca raíz, inversiones y movimiento de negocios. Ya vamos a hablar un poco de Miami específicamente, siendo el puerto de entrada a Estados Unidos. ¿Ok? Dolarizando a través del finca raíz, les cuento que mucha gente pregunta y dice, oye, si yo hago esta inversión, voy a la renta, utilizando las palabras de un amigo, que esta renta va a servir para que la propiedad sea autosostenible. Yo le digo, sí, claro, pero la verdadera razón, el verdadero negocio de los bienes raíces no es que la renta pueda pagar la propiedad, que es importante, pero más importante es la plusvalía de ese bien inmueble. Aquí los americanos le llaman el passive income, que es esa ganancia silenciosa, esa ganancia latente que mientras usted está durmiendo, su bien, su propiedad está agarrando más valor. En California hay un millonario en bienes raíces que se llama Donald Brent, que dice que el negocio de bienes raíces es un negocio de paciencia. Una persona que sacó un crédito hace muchos años de $10,000 y con esos $10,000 pudo comprar su primera propiedad y hoy en día es multimillonario. Entonces a veces muchas personas creen que comprar la propiedad ya en ese momento empieza a tener un buen capital. No, está sembrando para futuro y créanme que los resultados son muy, muy, muy sustanciosos. Ok, vamos a ver acá. Fíjense que en nuestros países, esta lámina que les traigo aquí, le habla y nos da otra de las razones por las cuales muchas personas en Latinoamérica vienen a invertir aquí en Estados Unidos, simplemente por la devaluación de nuestras monedas. Aquí, lastimosamente, los amigos de Argentina son los que han sufrido mucho en este sentido. Entonces, es la razón principal. Su patrimonio se está devaluando terriblemente, pues
qué mejor manera de protegerlo que invirtiendo en una moneda fuerte. El 10.2 en negativo para Argentina, hablamos de un Colombia de un 0.2, aunque estos días ha subido un poco. Y economías como Brasil, Chile y México han tenido un repunte económico. Entonces, aquí la mejor oportunidad, porque también tenemos clientes de esos países, es que al tener un alto ingreso económico, pues vas a poder adquirir más divisas, más dólares, y adquiriendo más dólares se te va a hacer mejor comprar una propiedad aquí en este país. De manera que siempre van a tener algo interesante para que puedan hacer una inversión acá. ¿Por qué Miami se convirtió en la ciudad más importante de toda América para invertir en bienes raíces en este 2003? Bueno, son varias razones. Ya vamos a analizarlas, principalmente la ubicación geográfica que se encuentra en Miami. Además, también vamos a hablar que es la puerta, como que se llama, la puerta de ingreso aquí en Estados Unidos, su diversidad cultural. Y por sobre todas las cosas, vamos a analizar punto a punto. Le vamos a decir 8 razones que existen por qué los principales motivos para elegir Miami como una zona de inversión. Primero, el crecimiento. Miami tiene un crecimiento demográfico, ya vamos a ver los números, bastante importante, así como ese crecimiento demográfico va llevado a la mano de una actividad muy importante de nuevos compradores que se ha cambiado de antes. En estos números que veremos, antes teníamos unos compradores latinoamericanos muy importantes en tasa. En cuanto a porcentaje, hoy en día son los americanos. También muchas compañías tecnológicas que se están mudando aquí al estado de la Florida. El turismo siempre es una arista demasiado fuerte en este estado. Saquen ustedes la cuenta que Orlando, la ciudad de Orlando, es el destino turístico número 1 dentro del país. El aeropuerto de Miami también es otra de las razones interesantes por las cuales Miami, todo el mundo apunta a Miami. ¿Por qué? Porque un aeropuerto internacional que recibe vuelos de aproximadamente más de 150 países del mundo. Esto le da una actividad muy lucrativa, mucho movimiento de dinero, sin mencionar el aeropuerto de Fort Lauderdale, que también es internacional y tiene muchos vuelos internacionales. El puerto de Miami, considerado el puerto más importante de Estados Unidos, por ser prácticamente la capital mundial de los cruceros, moviendo al año aproximadamente 4 millones de personas, que no solamente vienen al crucero. Regularmente estas personas se quedan 2 días antes del crucero, luego se quedan 2 días después del crucero. ¿Y para dónde van a ir? Pues se vienen a Miami a disfrutar de la ciudad. Esto aunado a que luego de Manhattan, del distrito financiero en Nueva York, en Miami se encuentra el segundo centro financiero más importante de Estados Unidos, en Brickell. Y la educación, las universidades de Miami, Miami University es considerada como una de las universidades que está dentro de las 150 más importantes del mundo, con un atractivo académico bastante interesante. Todos hablan de el mágico sur, Florida, porque definitivamente un estado, el estado de la Florida, con una de las mejores economías del país, y aunado a eso es una economía que tiene muy bajos impuestos. Ya vamos a ver por qué. Fíjense, en perspectiva, Miami, aquí, fíjense, le voy a colocar algo demasiado que me llama a mí, me hace mucho ruido. México tiene un total de aproximadamente una población de más de 126 millones de personas y la economía es 1.4 billones de dólares. La Florida, con apenas 21 millones de personas, póngale 26 aproximadamente, como la quinta parte de la economía de México,
tiene casi el mismo Producto Interno Bruto. Por su parte, Colombia, con el doble de la población, apenas tiene un cuarto, una tercera parte de este Producto Interno Bruto que tiene la ciudad, el estado de la Florida. Brasil, una economía muy fuerte, tiene 2.479 billones de dólares, pero tiene 214, más de 214 millones de personas. Entonces, lo que queremos resaltar es que saquen ustedes la cuenta que Florida, si fuera un país, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, sería la economía número 14 del mundo, siendo esto un indicativo económico demasiado interesante para que usted revise dónde va a colocar su dinero, hacia dónde debe apuntar. El crecimiento demográfico, lo que hablábamos hace unos instantes, ha sido muy acelerado en la Florida, porque según el censo de aquí de Estados Unidos, la Florida es el estado número 1 en inmigración doméstica. Más de 1.300 personas se mudan a diario en la Florida. Entonces, es un razonamiento muy sencillo. Si más de 1.300 personas se mudan a diario en la Florida, les voy a sacar una cuenta. 1.300 personas por 365 son casi 250.000 de personas al año, 474.500 personas al año. ¿Qué van a hacer esas personas en la Florida? ¿Qué van a buscar? Esas personas necesitan empleo. Esas personas, más importante que el empleo, van a necesitar un lugar donde vivir, bien sea para comprar o bien sea para rentar. Y ahí es donde los inversionistas tienen que analizar este movimiento demográfico, porque saben que hay una alta demanda de viviendas de todas estas personas que vienen en la Florida. Ahora bien, el crecimiento de la Florida, que el crecimiento demográfico de la Florida, decíamos que ha sido en el 2020 la estadística fue de 21.22 millones de personas viviendo acá. Ahora, California, que son economías más fuertes que la economía de la Florida, y Texas, que son economías más fuertes, la relación o el motivo de este análisis o esta lámina que nosotros colocamos acá, que siendo California y Texas economías más fuertes, tienen la Florida tiene menos población que ellos y apenas estamos en el cuarto lugar dentro de la economía de Estados Unidos. Ahora, más de aquí en el sur de la Florida, donde ustedes ven este círculo, déjenme anotárselo por acá, ojalá lo vean aquí bien. Estos tres estados, estos tres condados, Broward, Palm Beach y Miami-Dade, es lo que se conoce como la Gran Florida. En estos tres, la Gran Miami, perdón, en estos tres condados, en estos tres counties, más de 6 millones de habitantes legales viviendo en esta zona. Cuando decimos legales es personas que han sido censadas, porque si analizamos cosas que no nos incumben, personas que no tengan situación legal, y sabemos que hay muchas, también están viviendo aquí en la Florida. ¿Ok? Ahora, datos con respecto al empleo. Fíjense ustedes que Estados Unidos tiene una tasa del 3.4% de déficit de empleo. De lo general a lo particular, la Florida, por su parte, tiene 2.4, es decir, todo el estado tiene menos que la nación en un general. Y Miami-Dade tiene 1.7. ¿Qué significa esto? Que la oferta laboral acá en la Florida es muy interesante, es muy grande, que permite que todas estas personas que se mudan a la ciudad de Miami o al condado, Miami-Dade, lo que decimos la Gran Miami,
siempre van a tener una oportunidad bastante alta de conseguir un puesto de trabajo. Otra de las razones que hablábamos, los impuestos. Los impuestos de la Florida, hay 9 estados dentro de Estados Unidos que no pagan impuestos federales, siendo Florida uno de ellos. Al punto que ya vamos a ver otra de las razones por las cuales muchos inversionistas importantes vienen a invertir acá. Lo que sí hay que estar claro es que mucha gente dice, no, pero es que allá se paga hasta por respirar. El detalle que uno pague el impuesto a la ropa que usa, a los bienes y servicios a los que uno tiene acceso, no significa que nos vamos a escapar en la Florida de pagar estos impuestos. Solo que no se va a pagar al gobierno del estado de la Florida. Una cosa es el gobierno del estado de la Florida, otra cosa es el gobierno federal. ¿Ok? Entonces, el gobierno del estado de la Florida no se paga impuestos aquí en este estado, pero sí se paga el impuesto federal. Lo que sí se paga desde el punto de vista inmobiliario es lo siguiente, que son los impuestos prediales. ¿Por qué? Porque hay que pagar bomberos, servicios, etcétera. Y esos impuestos son los impuestos que cobran los condados, como decimos en nuestros países, los municipios. Incluso hay algunas estadísticas y esto es un tema bastante interesante porque pudiéramos hablar a fondo que hay países donde pagan más impuestos que incluso en el propio estado de la Florida. Esa es una de las razones por las que personas como que vienen de California o que vienen de Nueva York se están mudando, porque California y Nueva York son los principales estados o las personas de esos estados son las que vienen a la Florida. Entonces, un análisis sencillo. Una persona que tenga una casa de $1 millón en California va a ser una casa de muy pequeña, 100 square feet o algo por el estilo, 60 metros cuadrados, igual que California y Nueva York. Con ese mismo $1 millón, esa persona aquí en la Florida se puede comprar 2 casas, una la renta, en la otra vive, o se puede comprar una casa con piscina, una casa más cómoda. ¿Ok? Entonces, la capacidad de adquisición en la Florida va a ser es muchísimo más grande que en estos estados. Lo que hablamos de los nuevos compradores, la cantidad, fíjense las estadísticas que tenemos para acá. Antes, por allá en el 2012, la mayoría de los compradores aquí en el estado eran latinoamericanos con solamente un 21% de población doméstica. Ahora es al revés. Ahora son los locales, los domésticos, el americano, como decimos, el que compra en la Florida y apenas un 21% de latinoamericanos. La razón por la que señalamos esto, el pueblo, el público americano, el local, ya está viendo con buenos ojos la Florida por todas las razones que estamos hablando, que no solamente es clima y no solamente es que esté de moda, sino que existen más allá unas razones de contenido económico por lo que estas personas, el propio americano, veía a Florida como un estado inhóspito para ellos. Ahora, es un espaldarazo que le están dando estas personas a el estado de la Florida, los principales compradores de esos estados, Nueva York, California, New Jersey, Texas y el estado de Georgia, solamente para nombrarles los primeros 5. Ahora fíjense esta tabla que me encanta, que esto es un reporte del USA Wealth. Wealth es valor. Miami, escuchen bien, la ciudad de Miami, que es la de mayor crecimiento acá en los Estados Unidos, es la número 1, la ciudad número 1 en cantidad de millonarios, ¿ok? Que residen aquí en la ciudad. Además, también es el número 1 en patrimonio neto que tienen estas personas invertidas aquí en Miami.
Es número uno en cantidad de centimillonarios, como su nombre lo dice, personas que tienen más de 100 millones de dólares. Es la número uno en personas que tienen 1.000 millones de dólares, o sea, 1 billón de dólares. Número uno en billonarios. Y es número uno en segundas viviendas, casas como de vacacional o un segundo hogar, etcétera, de personas centimillonarios. Entonces, pensemos esto, si estas personas que saben de negocios, si estas personas que han tenido un triunfo en las finanzas, ¿por qué vienen a comprar en la Florida? Entonces, razón de peso para que también pensemos que dónde podemos nosotros fortalecer nuestro patrimonio. El más famoso, bueno, hay muchísimos famosos, pero digamos que todos ustedes saben que el expresidente Donald Trump, pues tiene su domicilio aquí en el estado de la Florida. ¿Ok? También vamos a ver que la Florida, lo que hablamos hace un minuto, mientras mayor migración, mientras más movimiento de personas lleguen, mientras exista esta alta demanda de personas buscando una propiedad, pues su propiedad, su inmueble va a subir de valor. Mientras, es una regla muy sencilla de economía que mientras la demanda aumenta, entonces mientras la oferta disminuye, la demanda aumenta. Entonces, ¿qué sucede con el valor o el objeto que se precia? Va a subir por esa alta demanda. De manera que, por los datos que les decía, Miami también es la ciudad con más casas secundarias, es decir, que es en todo Estados Unidos las personas tienen su casa principal, digamos, su hogar, su casa primaria, y la segunda casa, la ciudad número uno es Miami. ¿Ok? A nivel global, a nivel mundial, la ciudad de Miami, el estado de la Florida, es el estado donde va la mayoría de los capitales privados en todo el mundo. Escúchese bien, capital privado. ¿Qué es capital privado? Pues familias, grupos de empresas que buscan diversificar su ganancia, que buscan diversificar su portafolio de inversiones. ¿A dónde va ese capital privado? Principalmente a la Florida. Entonces, miren ustedes en comparación con otros países como el Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia, Japón, Holanda, Suecia, es apenas muy pequeño el porcentaje que va a estos países recibiendo Estados Unidos y la Florida aproximadamente, perdón, Estados Unidos, 328 billones de dólares en inversión. La razón, pues, yo la diría en una línea: seguridad jurídica. Simplemente esto es un país donde se protege al inversionista y no va a tener ningún riesgo de ninguna naturaleza. Hay un estudio interesante de Knight Frank, predijo que en diciembre de este año las ciudades de más crecimiento en el mundo, o mejor dicho, las ciudades donde se va a revalorizar más los bienes inmuebles, va a ser Dubái de número uno y luego Miami. Es decir, vamos a estar a la altura, vamos a tener una significativa presencia, o tenemos una significativa presencia a nivel mundial en cuanto a la revalorización. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, simplemente si usted busca invertir su patrimonio en bienes raíces, lo primero, como decíamos al principio, lo primero que debe buscar es la revalorización. ¿Qué tanto se va a revalorizar su propiedad para que su dinero, para que pueda tener un mayor passive income? Es decir, esa ganancia silenciosa. Hay tantos ejemplos que le podemos decir. Les voy a decir uno rapidito. Nosotros tenemos un desarrollo que ni siquiera es en Miami, es en Orlando.
Hace 3 años, en el 2020, cuando salió en planos, costaba $250,000. Hoy en día, en diciembre de este año, se van a empezar a entregar las primeras unidades porque eran 6 torres y ya se van a entregar las torres, las primeras, la A y la F. El precio hoy en día de las mismas unidades es de 298,000. Es decir, que el inversionista casi duplicó su dinero en 3 años, para que tengan solamente una idea. Otra estadística importante: ¿qué se puede comprar con $1,000,000 en los diferentes mercados del mundo? Aquí estamos, el parámetro que se está utilizando es square feet, es decir, nosotros en Latinoamérica le decimos metros cuadrados. Entonces, en Miami se pueden comprar 64 square feet, mientras que en otros, digamos, ciudades es mínimo el rendimiento que usted va a tener por ese mismo $1,000,000. ¿Ok? Vale resaltar, va a tener usted mayor capacidad adquisitiva de $1,000,000 en cuanto a bienes raíces aquí en Miami que en cualquier otra ciudad. Aquí es otra vez colocando a Dubái en número 1, luego Miami, luego Dublín, resaltando Miami como la segunda ciudad más importante en crecimiento en los precios. Ahora, ¿quiénes son esos inversionistas extranjeros que vienen a comprar aquí en la ciudad de Miami? Bueno, actualmente los argentinos son los que ocupan el primer lugar con un 13%, Colombia le secunda con un 12%, México y Perú con un 8%, Chile, Canadá y Venezuela en un 7% y Brasil con un 5%. Es tan importante esto que cada transacción de 10 inversionistas extranjeros, de 10 transacciones extranjeras en bienes raíces que se hace en todo Estados Unidos, una ocurre en la ciudad de Miami. Repetimos, de 10 transacciones en bienes raíces que se hacen por parte de inversionistas extranjeros en Estados Unidos, una de ellas se hace en la ciudad de Miami. Esto es para que vean ustedes cuál es la fuerza económica que tiene aquí la ciudad. Entonces, es simplemente resguardar principalmente su patrimonio porque indudablemente es el lugar más seguro para hacerlo. La ciudad de las grandes marcas. Fíjense ustedes, más de 120 empresas se han movilizado en la ciudad de Miami. Hay una empresa que es la que maneja los capitales privados más importantes del mundo, que se llama Blackstone Group. Es la empresa número 1 en su negocio. Se mudó a la ciudad de Miami. Las mejores marcas del mundo empezaron o van a empezar a construir edificios aquí en la ciudad de Miami, como Fendi, Armani, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Porsche, etc. Es decir, que posicionándose en Miami como la ciudad más fuerte económicamente aquí en Estados Unidos, pues estas grandes marcas no ven otro mejor lugar que invertir que acá, que en Miami. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, que era otra de las razones que hablábamos, aquí debemos resaltar un trabajo político que hizo el alcalde de Miami, que hizo varias reuniones en California, donde vendió la idea. Recuerden que en California está Silicon Valley y les vendió la idea de venir a invertir aquí en la ciudad de Miami. Esto fue antes de la pandemia. Luego de la pandemia, el resultado que les ofreció no sabemos, pero posiblemente algún tipo de incentivo. Lo cierto es que hoy en día la ciudad número 1 para esto que conocemos como los startups es Miami, ¿ok? Con más de siendo
sede de más de 128 de estas compañías, significando un movimiento económico de aproximadamente 1.000 millones, más de 1.000 millones invertidos acá en la ciudad de Miami. Ahora, hay varias situaciones interesantes que ocurrieron con respecto a lo tecnológico. Saben ustedes que si no estoy mal, en California, con respecto a Miami, son 4 horas más temprano, mientras que en California son las 8 de la mañana, en Miami son las 12. Quiere decir que estamos más adelantados dependiendo del punto de vista que lo vean. Lo cierto es que siendo este horario le pudiera generar ciertos conflictos desde el punto de vista tecnológico, bolsa de valores, etcétera. Por eso también es otra de las razones que muchas de estas compañías se han mudado para Miami. Además, que estas compañías también tienen como destino de inversionista o de actividades económicas Latinoamérica. Entonces, por la cercanía que tiene Miami con Latinoamérica, es otra de las razones, digamos, que estas compañías han decidido venir a invertir acá. Ahora, Miami, en la nueva clasificación de la revista Forbes, venció a rivales importantes como Nueva York y Austin, en Texas, porque colocándola como un centro tecnológico emergente aquí en los Estados Unidos. Tanto es así que en Downtown Miami se está creando lo que se va a denominar el nuevo Silicon Valley, que es como lo denominan el Miami Innovation District. Y estos son algunos bocetos de cómo se va a convertir el Downtown Miami, donde nosotros tenemos algunas propiedades de inversión que, viendo hacia el futuro en 5, en 10 años, estas propiedades van a explotar por todas estas cosas que le están esperando. El turismo, otra de las razones que hablamos, siendo la segunda ciudad más deseada por los millennials, los famosos millennials, que son estos muchachos que muchos de ellos trabajan en la parte tecnológica con unos sueldos increíbles y por todas las razones que hemos hablado, pues han buscado la ciudad de Miami como su sede, como su hogar, ¿ok? La educación que tiene Miami la coloca como dentro de una de las zonas interesantísimas con una oferta académica a nivel de la Unión. También la salud en toda la Florida se están construyendo nuevos centros de salud de estudio para optimizar la atención en pacientes de diferentes enfermedades. También Miami tiene todos los deportes que vamos a hablar ahorita un poco de ello, arte y entretenimiento. ¿Y quién no ha venido a Miami y no se ha ido de shopping? Además de todas las actividades que nosotros hacemos en familia cuando vamos aquí a Miami. Fíjense que Miami es la única ciudad, oigan bien, la única ciudad en Estados Unidos que tiene todas las ligas importantes en los deportes. A pesar de que Miami no es una ciudad donde cae hielo, pero tiene un equipo en la NHL, que son los Panthers, que estuvieron incluso luchando hasta el final para tratar de llegar a los finales de la Stanley Cup. Tiene el equipo de béisbol de los Marlins de Miami, antes eran los Marlins de Florida, le cambiaron el nombre a los Marlins de Miami con su estadio propio aquí en la ciudad de Miami, que tiene un techo retráctil, que es una maravilla ir al parque de pelota. Ahora con el club del Inter de Miami, nada más y nada menos que la adquisición de Lionel Messi, se dispararon todos los precios de las entradas del equipo simplemente porque la Pulga se vino quizás a terminar su carrera acá. También tiene el famoso equipo de los Heat de Miami, donde jugó LeBron James y fue campeón con ellos un par de veces. Es la sede aquí en Miami, ahora con la Fórmula 1 en la ciudad de Miami, siendo una de las pocas ciudades en el mundo que tiene Fórmula 1. También está el abierto de tenis de Miami, tiene el equipo de los Dolphins en la NFL total, que es una capital mundial de todos los deportes aquí en esta ciudad. No se va a aburrir si usted es amante de los deportes, pues sabe
que aquí siempre va a tener algo que ver, algo en que entretenerse. Todo esto, ¿qué significa? Movimiento de personas. Movimiento de personas que están buscando dónde quedarse, dónde rentar. Por esto es que hoy en día esto de las rentas cortas ha cogido tanto valor, lo que hizo famoso Airbnb. Fíjense, el Gran Premio de Miami fue una locura. Para los que siguen la Fórmula 1 saben que los derechos se los vendieron a una corporación aquí americana y antes aquí había un solo premio de Fórmula 1, ahora hay 3. Antes solamente había uno en Texas, ahora está el de Miami y este año van a hacer uno en Las Vegas. De manera que ante este mercadeo, Miami sigue siendo un centro muy atractivo y ha sido un éxito total. Ha colapsado prácticamente o literalmente la ciudad cuando se ha hecho la Fórmula 1 acá. Desde el punto de vista cultural, Miami es sede de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, conocida como el Art Basel. Hay una intención de expandir, una inversión de más de $2.8 millones para expandir el Convention Center de Miami, de manera que en el centro de Miami está un gran atractivo, una concentración cultural muy importante en todo el sudeste de Estados Unidos. También posee más de 70 galerías con exposiciones de arte urbano o arte al aire libre, cafés, restaurantes, tiendas de antigüedades, estudios, etcétera, que es una ciudad muy cosmopolita. Todo lo que usted puede conseguir o todo lo que usted desea, indudablemente lo va a conseguir aquí en Miami. El centro financiero, decíamos, que es ahora el segundo más importante después de Manhattan, es el número 1 en concentración de bancos nacionales e internacionales, incluso desplazó a Manhattan, poseyendo más de 33 bancos extranjeros, más de 87 instituciones financieras en general y un promedio de 1.400 corporaciones multinacionales, además de todos los registros que tienen que ver con la actividad consular. Con el Bitcoin, el famoso Bitcoin aquí en el Miami Convention Center, emulando el toro que está en Wall Street, pues se hizo un Bitcoin, un toro de Bitcoin que es símbolo porque se considera que Miami también es la capital del Bitcoin. El puerto de Miami, como hablábamos, reconocido como la capital mundial de los cruceros y también la puerta de carga de las Américas, que aporta a la economía 43.000 millones anuales. Entonces, hablábamos de un promedio de 4 millones de personas que se mueven en el puerto, generando más de 334.500 empleos. O sea, es innumerable la fuerza económica por donde usted lo quiera ver que tiene esta maravillosa ciudad. Se hace una exposición no solamente en Miami, sino también en Fort Lauderdale, que es el Miami Boat Show, que es el espectáculo marino más grande del mundo, donde se vienen las grandes compañías, vienen a presentar sus lanchas, sus yates, sus botes, siendo un atractivo turístico de primera línea también. El Aeropuerto Internacional de Miami, número 1 para carga internacional, número 1 en números de aerolíneas que prestan servicios en un aeropuerto de los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que las principales ciudades de Estados Unidos, todas las ciudades de Estados Unidos prácticamente, tienen un destino para Miami. Es el número 3 para pasajeros internacionales. También tiene 45 millones de pasajeros anuales, un promedio de 854.000 pasajeros semanales. Yo siempre saco números, 854.000 pasajeros semanales son 854.000 camas, personas que necesitan hospedarse porque algunas de ellas, si bien es cierto que vienen algunas de conexión, también es cierto que muchos de ellos pernotan en la ciudad de Miami. Más de 150 destinos internacionales y un promedio de 413.000 vuelos. Esto en estadísticas del año 2018, perdón. La educación
la Universidad de Miami, designado como el College Town, es decir, como la ciudad del pueblo, está clasificada como una de las mejores del mundo por su oferta académica. Ahora, con todo esto nace la pregunta, ¿qué está pasando en Miami? Pues simplemente es la ciudad número 1 en el mercado inmobiliario para compradores extranjeros. Y dentro de todo lo que hemos hablado, pudiéramos resumir que dentro de los beneficios de invertir, de vivir y comprar en Miami, el principal de ellos es el beneficio fiscal, porque es el 0% del impuesto estatal. Es el número 3 en Estados Unidos en impuestos, siendo esto en beneficio de los inversionistas. La ubicación climática, el clima de la ciudad de Miami, que es un atractivo indispensable, además de la ubicación geográfica de Miami, porque se encuentra muy cerca de Latinoamérica, digamos que es la puerta de entrada de todos los países a Estados Unidos, incluso es la puerta de salida de Estados Unidos de compañías que quieren invertir en Latinoamérica. Todas las grandes marcas de Latinoamérica, grandes compañías siempre buscan su sede principal en la ciudad de Miami porque es el puerto más cercano de todas las capitales latinoamericanas. Entonces, decíamos de los impuestos, aquí están los otros estados, siendo Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming, los 9 estados que no se pagan impuestos, por lo que es el atractivo de, entre comillas, Miami viene siendo como, o la Florida, viene siendo como un paraíso fiscal. El transporte, muy importante este tema porque es una de las ciudades donde usted va a conseguir un transporte que es totalmente gratis, que es el Metromover. Ya se construyó el Brightline, el que está aquí a izquierda, en la izquierda, que es un metro, un tren bala de alta velocidad que va a ir desde Orlando a Tampa, de Miami a Tampa, y se estima que dentro de un mes ya está operativo, pero está en la parte de mercadeo. En menos de 3 horas va a estar usted saliendo de Miami a Orlando. También está el Metrorail, que es el sistema de alta velocidad, con más de 2 líneas y 23 estaciones a lo largo de 24 millas. Y luego en el 2026 se va a conectar Brickell con Downtown Miami a través del Miami Bay Link, que va a ofrecer una mayor conectividad. Quería mostrarles, fíjense, esto es una de las obras que todo el mundo está esperando porque, wow, el proyecto es increíble, es un puente maravilloso que se va a construir acá, que se va a llamar el Signature Bridge. En todo el centro de Miami va a ser un puente icónico con un proyecto de nada más y nada menos de $818 millones. Va a ser un puente con tiras que llaman atirantados de 6 arcos. Y va a ser el puente emblemático, dándole, digamos, otro realce, otra más vistosidad, creando fuentes de trabajo, creando movimiento en esta maravillosa ciudad como parte de un proyecto expansivo en la conectividad de la ciudad de Miami. Miren, esta foto a mí me causa demasiada impresión porque en la parte de arriba, esa foto fue tomada hace aproximadamente 40 años y la que está abajo es la foto actualmente en Miami. Miren lo que ha cambiado desde el punto de vista arquitectónico esta maravillosa ciudad y lo que falta. En apenas 40 años se ha multiplicado enormemente la oferta de inmobiliaria. Aquí este círculo que está a la izquierda es el Freedom Tower, que es un monumento que hay en la ciudad de Miami para que ustedes tengan un poco de referencia. Aquí mire cómo se ve el Freedom Tower, se veía el Freedom Tower y ahora prácticamente ha sido rodeado de una cantidad enorme de edificaciones, de edificios, lo que
demuestra hacia dónde va la ciudad. Hay una estadística, me encantan las estadísticas sobre el análisis de la apreciación en el sur de la Florida en los últimos 25 años, desde el año 1993 hasta el año de 1990, al año 2017, perdón. Fíjense, alguien que compró una propiedad en, aquí lo voy a marcar, a ver, $277,000, ¿verdad? En 1993, aquí abajo está el año. Fíjense que en la caída inmobiliaria, que es esta zona que está acá, 2008, 2009, no fue tan abrupto la caída de el valor o la revalorización de los inmuebles con el, podemos señalar, fíjense, 277. Cuando fue la caída, ya esa propiedad valía casi el doble, ¿ok? En el 2017, para no aburrirlos mucho, la misma propiedad puede costar $913,492. 2017, o sea, hace 5 años. Si nosotros analizamos acá, 6 años, perdón. Si nosotros analizamos, debería estar por aquí. En términos generales, 229% de incremento desde 1993. O sea, que si esto lo divide en esa cantidad de años, es un promedio del 9% de revalorización de ese inmueble desde el año 1993. En Fort Lauderdale ocurrió lo mismo, pero incluso con un porcentaje mayor. En Fort Lauderdale, según esta encuesta, el porcentaje de revalorización está por el orden del 12% anual. Esto teniendo unas cifras muy, muy conservadoras. Entonces, bueno, esa era la información que les quería brindar. Yo, cuando a mí me preguntan por qué invertir en Miami, la verdad que no sé por dónde empezar. Si usted está pensando, se siente afectado en su patrimonio, si usted cree que necesita mover su capital a un sitio seguro, le voy a decir algo. El mejor momento de invertir es ahora, en este momento. No deje que su patrimonio pierda valor, se devalúe. Proteja, porque no se está protegiendo usted. Está protegiendo el futuro de sus hijos, de su familia. Está protegiendo el esfuerzo que en algunos casos ha sido de su familia, de sus padres, que le han permitido seguir una tradición familiar. Entonces, no lo piense más. Florida, Miami, es el sitio donde usted debe invertir para que tenga un retorno y una revalorización asegurada de su capital. La verdad que muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer. Me puse a hablar como loco. Ya tenemos 1 hora. Agradezco haber estado conmigo acá. Recuerden que mi teléfono es 470-455-3703. Muchísimas gracias y muy buenas noches.